soy peronista, pero también soy feminista. Mis padres tenían mucha angustia, mucha angustia. Massa dice que representa el futuro, el problema es el futuro que representa Massa. Ese hombre que había sido tan importante en mi vida, un padre para mí, ¿no? Bueno, estuviera muerto. Haría falta un poco de debate en el caso de cambiar la decisión. No hay debate, no hay propuestas superadoras, entonces, ¿qué voto vamos a cambiar? Y está bueno para saber a quién vamos a votar y las propuestas de cada uno. Este es un barrio de Morón, que es Castelar Sur. Yo nací a pocas cuadras de acá, 7 cuadras de acá. Tiene mucho que ver con mi infancia y mucho que ver también con mi adolescencia. Y en esa memoria personal, esto del barrio, ¿a dónde te lleva cuando vas a tu infancia? Yo tengo 2 hermanos, un hermano que tiene 1 año y medio más que yo, que se llama Martín, y un hermano mucho más chico, que se llama Mauro, que tiene 16 años menos que yo. Pero cuando Martín y yo éramos chicos, junto con mis amigos del barrio, amigos y amigas del barrio, veníamos en bicicleta hasta acá. Nosotros sabíamos perfectamente lo que pasaba. No sé, ¿Sí? no sé ¿En si qué momento? todos... ¿O eran hasta, digo, la infancia, quizás adolescencia, eran fantasmas o en algún momento se planteó como acá? Al principio sí. Eran fantasmas, sobre todo cuando era... Yo nací en el año 71, así que en el 76 tenía 5 años y cuando nos acercábamos en bicicleta acá tenía un par de años más, era plena dictadura militar. Pero yo pertenezco a una familia militante, mis viejos eran militantes de la JP, pero nosotros de chicos con mi hermano sabíamos perfectamente que había dictadura, sabíamos perfectamente que había detenidos y desaparecidos, y mis padres tenían muchos amigos en esas condiciones. Supongo que mis amigos del barrio no lo sabrían, ¿no? Calculo que la condición de militante de mis padres y de mi familia hacía que nosotros supiéramos perfectamente. Nosotros cantábamos la marcha peronista con mi hermano y mis padres y los amigos de mis padres en voz baja, ¿no? Y mi viejo guardaba sus libros y sus libros sobre el peronismo en el altillo, y la verdad es que las preguntas cotidianas de mi hermano y mía eran, bueno, ¿por qué hay que esconder? ¿Por qué hay que cantar bajito? Y todo eso nos fue llevando a una realidad. A mí, yo también tenía una sensación de miedo, digamos, ¿no? Una sensación de incerteza. ¿Qué era la que tenían tus papás? Mis padres tenían mucha angustia. Ajá. Mucha angustia. Y sí, por supuesto que tenían mucho miedo. Yo siempre cuento una anécdota que yo lo veo a mi papá sentado frente al televisor escuchando calculo que debe haber sido cadena nacional, Nicanor Costa Méndez. Un señor que era, para mí, a mi mirada, era un viejito, ¿no? Y un viejito que a mí, a mis ojos, era un viejito tierno. Entonces, al pasar, le digo a mi papá, ese viejito me da mucha ternura. Y mi papá, tratando de hacer una cosa que no fuera, digamos, tan directa, ¿no? Él me decía, de tierno no tiene nada. Y vos lo que tenés que entender es que, a pesar de ser por ahí visualmente una figura tierna para vos, es un hombre que lleva consigo una enorme maldad. Y a veces yo me pregunto si estaba bien, si no estaba bien, que mi padre hiciera esa interpretación con una nena, ¿no? Por ahí perdí la ingenuidad muy de niña, pero
pero me parece que ha sido muy formador, me parece, ¿no? Pero claro que había espacio para juegos. Yo jugué mucho de chica. La verdad es que además había mucho espacio para la creatividad. En mi casa, en el barrio, con mis amigos y mis amigas del barrio, se jugaba en la calle, se andaba en bicicleta. Hemos tenido un espacio de juego en nuestra niñez que ha sido muy importante y muy grande, esos grandes espacios de fuga, porque vos imaginate vivir con tanta angustia tantos años, el juego para los niños y las niñas, sobre todo en mi generación, que somos hijos de una generación, yo tengo 41 años, ¿no? Hijos de una generación que fue diezmada, bueno, el juego fue parte central para poder construir una subjetividad saludable. Y en eso de construir un futuro pensado o soñado cuando uno es adolescente ya, ¿había qué camino? Yo fui a un colegio de acá, de Castelar, un colegio privado que se llama Sagrado Corazón de Castelar, un colegio católico. Mi hermano fue primero al San José y luego fue al Sagrado Corazón a hacer la secundaria conmigo. Y nosotros militamos en el Centro de Estudiantes. En la reapertura democrática con mi hermano, militaban 5, pero éramos parte de esos 5 que militábamos en el Centro de Estudiantes. Fue construyéndose ese sueño. Por supuesto que yo en la adolescencia, fue una adolescencia en la reapertura democrática muy interesante, ¿no? Donde aparecieron en el oeste las bandas de rock and roll, las bandas de música, eran la vida cotidiana y otra vez la creatividad, ¿no? Esa creatividad que nos fue construyendo y nos fue haciendo encontrar caminos. Y las bandas de música eran una realidad en el conurbano, en el oeste. No en todo el conurbano, en el oeste fue muy característico. Lo sigue siendo, ¿no? No podías no pertenecer, no importa, o seguir, o ser parte, o enchufar el micrófono, o ser vocalista, o tocar la guitarra, o hacer lo que fuera, pero la banda era... ¿Y qué hacías vos en ese marco? Te vi con una guitarra, no sé si eso tiene que ver. Bueno, yo estudié guitarra, pero no tocaba la guitarra en una banda. En ese momento, en nuestro barrio estaban los Caballeros de la Quema, claro. Obviamente que con Iván y la banda, después Camperon de Bevilacqua, Los Corazones Solitarios, bueno, esa fue una parte de mi adolescencia que más atesoro. También en este lugar, yo era, aunque no lo parezca, muy deportista, entonces teníamos un equipo de béisbol que luego federamos y venía a entrenar acá junto con quien hoy son parte de mis amigas, digamos, de la vida. ¿Son las mismas? Sí, siempre? Yo siempre digo lo mismo, que es, empecé en el Sagrado Corazón a los 5 años en Salita Naranja, y son mis amigas de Salita Naranja, que son con las que ceno los viernes, los sábados, los domingos, nos vamos de vacaciones juntas, siguen siendo las mismas. La Juliana que soy tiene mucho que ver con ese grupo de amigas que funcionaron como un lugar de contención, entre todas, obviamente, ¿no? Volvamos al rock, me intriga. ¿Qué música escuchás hoy? Rock and roll. Sí, es parte de mi identidad, yo soy fanática de Los Redondos. Obviamente de Sumo, de Divididos, que son también parte de las bandas del oeste. Me gusta muchísimo la ópera y eso tiene que ver con mi infancia. Yo me crié desde muy chiquita escuchando a mis abuelos haciendo los ravioles los domingos, cantando ópera. Mi abuela Nélida, que todavía vive, tiene 90 años y es para mí lo más emocionante que me pasó, digamos, en la vida. Es una mujer que ha tenido mucho que ver y tiene mucho que ver con lo que soy. Y el quiebre en cuanto a la acción política, porque estamos hablando de la mirada política de la vida por una familia fuerte en cuanto a esto, pero ¿cuándo empieza a ser acción, militancia? ¿Cómo se desarrolla eso del colegio en adelante? Yo siempre digo que no recuerdo mi primer acto militante, digamos, honestamente. Es como, en la recuperación democrática, sí, empezábamos como a tener un estímulo
bueno, y de acción concreta, de definirse por quién. Uno empezaba a decir si era peronista, o era radical, o era del PI, o no le importaba pero empezabas a descubrir de qué identidad o de qué ideología política venían por lo menos tus amigas, ¿no? O tus amigos en el colegio. Por estudiar en un colegio privado y católico. Bueno, el peronismo, éramos 4, ¿no? En todo el colegio. Entonces era muy difícil, yo lo recuerdo como muy difícil ser peronista en esa época, en ese momento, en un colegio que igual tiene una historia de donde desaparecen las monjas francesas, de la congregación. Era con una visión más progresista. Yo tuve, además, mi inicio, digamos, no solo en el centro de estudiantes, sino también, en la militancia católica, ¿no? Entonces nosotros juntábamos durante toda la semana, hacíamos recolección de ropa o de juguetes o de dinero para poder darle la leche a los chicos los sábados. Formalmente la primera agrupación que yo armé en Morón fue la agrupación Peronista Movimiento con Mario Porto, que es hoy diputado nacional. Sí. Edgardo Binstock, Cristina Rodríguez, Bernardo Tirelli, pero eso fue ya en los 90. ¿Había lugar para cuestiones más románticas de la fiesta de 15? Cuando yo cumplí 15 años era la motito, que era la zanela, o nada, digamos, pero fiesta en general nosotras no tuvimos, no nos gustaba, nos parecía un gesto más infantil. Sí había lugar para el romanticismo, obviamente. ¿Con marco formal de novio o también con esta salida de marco formal de novio? Yo no. No tuve hasta que de muy jovencita. Yo tuve a mis hijos a los 20 años. Yo me fui a vivir con el padre de mis hijos. Tenía 18 años. Además, mi generación a los 18 se tenía que ir de su casa. No existía eso de quedarse en casa, o trabajabas, estudiabas, o hacías las dos cosas, pero básicamente lo que uno tenía como anhelo era vivir solo o vivir sola. ¿Y hay lugar para la sensibilidad? La sensibilidad es esa sensibilidad social. Ajá. que tenía mi abuela Nélida, que tenía mi mamá, que también tenía mi papá. Y esa sensibilidad social se tradujo siempre en militancia barrial y en militancia social. Y tenía que ver centralmente con un sector muy vulnerable, que eran las mujeres más pobres centralmente, pero siempre fueron las mujeres. Yo soy peronista, pero también soy feminista, ¿no? Entonces, y tengo una militancia en el movimiento de mujeres de hace muchos años, ¿no? Y eso tiene que ver con una parte más sensible, digamos, de poder siempre poner los ojos bien concretamente en los aspectos más vulnerables de una sociedad. Hoy hablamos del aborto, aunque en un marco no regulatorio. ¿Cuál es la observación de la diputada? Yo soy diputada nacional desde el año 2005. Desde que ejercí por primera vez mi mandato, los pocos días, el primer proyecto que presenté es de interrupción voluntaria del embarazo. Y lo hago, y lo hice, y lo haré siempre con la mirada puesta en los sectores más vulnerables de la sociedad, que son las mujeres más pobres. Tiene que haber una mirada del Estado muy concreta sobre eso, porque los abortos se realizan. Recordá que yo soy presidenta del bloque, del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria no tiene la visión que tiene esta diputada. Yo creo que el lugar donde se debe dar esta discusión es el lugar por excelencia, que es el Congreso Nacional, donde están representadas todas las fuerzas políticas, toda la sociedad. Hacer memoria fotográfica. Tenía una cara muy redondita,
Entonces me decían Manzanita, me decía mi mamá y mi papá, Manzanita. En el barrio, las señoras, digamos, de la cuadra, me decían Polaquita, porque era muy rubia y con pocos pelitos y los pelitos parados. Entonces me decían la Polaquita. Esta es una foto que a mí me encanta, es mi foto preferida. Que somos mi hermano Martín y yo. Esto debe ser en la casa de mi abuela paterna. Por el piso, ¿no? Pero es una foto que me encanta. Una foto que la tengo con mucho cariño y la guardo mucho. Es una foto del año 77, o sea, yo tenía 6 años. Yo estaba en triciclo en la casa de mi abuela, en Moreno, de mi abuela Nélida y de mi abuelo Albino. Este es mi papá, Daniel Di Tulio, y este es mi hermano Mauro, mi hermano más chico, y este es mi hermano más grande, Martín, este es mi sobrino Santino, esta es mi abuela Nélida. De esas abuelas de cuento, con el pelo blanco, los ojos celestes, esta es mi abuela. El abuelo Albino también fue un hombre muy importante en mi vida, murió a los 93 años, un roble. Este es Franco, lo bonito que es un bombón total. Acá están los dos, Martina y Franco, mis hijos, acá con mamá, con su mamá que soy yo. Son lindos, son muy lindos mis hijos. Y acá está Independiente y Martina, que es no bostera, va a la cancha todos los domingos. Yo soy de San Lorenzo porque mi abuelo, Albino, jugó en la primera de San Lorenzo. Él era un gran deportista. Este fue en mi segunda administración, en mi casamiento hace pocos años, hace 3 años. Julieta, Anabela, Tere y Agustina. Nosotros queríamos con Juan celebrar el amor, digamos, ¿no? Y celebrarlo con nuestros amigos, nuestra familia, obviamente nuestros hijos. Yo me enamoré de vieja, digamos, yo siempre digo lo mismo. Bueno, tengo 41 años, pero digo que como esa cosa del impacto del amor fue cuando lo conocí a Juan. Y mis amigas además pedían mucho hacer una fiesta, que ellas querían una fiesta, porque cuando uno tiene 40 años, como nosotras, volver a sentir ese ruidito y esa cosa es importante, es muy importante. Así que bueno, la pasamos muy bien. Esta es parte de la salita naranja, son Marita y Lola. Estas son las reuniones que se hacen en mi casa. Estas son las amigas, claro, es la nueva salita naranja. Son las amigas de mi hija, acá que están conmigo. Martina y Franco. Y Martín y Juliana. Pero estas fotos para mí son muy lindas. Muy, muy lindas. Mis hijos no vivieron nunca la angustia que vivieron Martín y Juliana en esa época. Son países muy distintos. Los 90, los que tenemos 40, ¿no? O un poquito más, los 90 fueron muy difíciles. Muy difíciles. Estudiar y trabajábamos vendiendo electrodomésticos en cuota, cualquier cosa hacíamos, para hacer perros. Yo sacaba la basura del edificio donde vivía para pagar el alquiler. Eran momentos muy duros. Trabajar y estudiar era muy difícil. Y mucho más sostener una familia. La familia para mí es muy importante. Es mi historia, es mi construcción social, política, cultural, afectiva. Mis amigos son mi familia y mis amigos de la política también son parte de mi familia. En el año 99 yo trabajaba también en Manos Creativas. Manos Creativas era una organización que era asesora de Naciones Unidas, tenía estatus de asesora. Y esto es en Naciones Unidas. Esta es mi mamá, esta soy yo. Esto fue en el año 99. Esto fue en el año 2003-2004. Fui la embajadora más joven de la historia, ¿no?
durante algún tiempo fuimos a hacer a Nueva York, a Naciones Unidas, un acuerdo entre las regiones donde más de 90 países pudimos acordar en un solo texto cuáles eran las políticas centrales de género de acá a 10 años. Hay una elección de la legisladora más linda y te toca. A toda mujer le halaga, pero me halaga de mis amigas y me halaga también de la mirada, digamos, del mundo. Obviamente que me halaga. Yo prefiero que analicen mi trabajo y no mi aspecto, obviamente. La vida de las mujeres en la política siempre es difícil. Esta la sacamos en Madrid, mi mamá todavía vive en Madrid. Él es Tomás, su marido, que es un español. Esto fue pocos meses antes de morir Néstor. Así que el sentido de pertenencia queda claro, se hace bien fuerte cuando aparece Néstor Kirchner. Se potencia en tu caso con la figura de Néstor Kirchner. Ahí hay un sentido de ser parte de un proyecto claramente. Yo soy peronista, pero además en términos afectivos Néstor y Cristina fueron muy importantes. Lo siguen siendo, digamos. Néstor también. No, y además uno no para de extrañar, ¿no? El Frente para la Victoria no tiene espacio para buscar, digamos. Tiene espacio para buscar en otros sectores, pero no en el espacio del Frente para la Victoria. ¿Qué es Massa? No, Massa es el pasado para mí. Massa dice que representa el futuro. El problema es el futuro que representa Massa. Y cuando yo tuve la oportunidad de escucharlo con la verdad que fueron 2 días antes o 3 días antes, no recuerdo, pero pocos días antes de las elecciones de La Paso, cuando se juntó con los empresarios, bueno, habló de devaluación, habló de metas de inflación. Cuando uno habla de metas de inflación hay que decirle a la gente lo que le pasa. De metas de inflación se terminaron las paritarias. Entonces, para mí Massa es un problema lo que representa. Y lo que representa, más allá de su juventud y de lo que pretende mostrar, de lo que pretenden mostrar sus asesores publicitarios, lo que representa es el pasado. ¿Qué se piensa desde el kirchnerismo, desde el oficialismo que puede pasar, la cercanía de las PASO? ¿Dónde los dejan? A nosotros nos fue muy interesante, no solo porque uno recorre errores que cometió, digamos, para en un futuro no volver a cometerlos, sino que además lo que te da es una foto de cómo estás y la posibilidad de poder corregir. Nosotros tenemos muy buenas expectativas para octubre, realmente creemos que podemos ganar las elecciones en octubre en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos un candidato que le aporta mucho a este proyecto nacional, que es Martín Insaurralde, que es un gran intendente, un intendente que ha trabajado muchísimo en 3 años y medio. Yo no sé si alguien recuerda Lomas de Zamora hace 5 años atrás y si tiene la posibilidad de recorrer Lomas de Zamora ahora. El trabajo que hizo Martín Insaurralde de gestión muy importante. Yo recorrí la provincia de Buenos Aires con Martín Insaurralde, con el gobernador de la provincia, y hablamos con todo el mundo, con los que nos votan y con los que no nos votan. Y nadie quiere volver para atrás. Todos quieren avanzar, seguir para adelante, mejorar su vida. Yo me he encontrado, y acá voy a volver a hacer voy a hacer autorreferencia, ¿no? Yo me quedé sola. Mis padres se fueron con mi hermano más chico a vivir a España. Mi mamá sigue viviendo en España y mi hermano más chico sigue viviendo en España. Y la verdad es que lo que yo empecé a ver fue la destrucción de la Argentina. Viví la destrucción de la Argentina, viví el remate de la fábrica de mi papá y muchos trabajadores yéndose a su casa sin nada. Y el remate de la casa donde yo nací. Después en el 2001, en la crisis del 2001, mi hermano, que es un ingeniero químico, un hombre muy preparado, se fue. También se fue a vivir a España. Yo me quedé, pero además yo ya conocía a Cristina y a Néstor Kirchner, y mi motor más importante era, yo no quiero que mis hijos se vayan. Yo no tuve una decisión personal, yo me quedé en este país porque además entendía que me tenía que quedar a reconstruir este país. Desde la política, desde mis convicciones, desde lo que había aprendido. Pero yo necesitaba tener una acción política concreta para volver a reconstruir este país. Esto es lo que yo siento que hice estos 10 años.
Y esa En el 2007 sí. mi hermano mayor volvió con su mujer y sus Claro. hijos. Mi papá también volvió. Un paralelismo, ¿no? Claro. Bien podrían formar parte de un spot, porque es un poco el planteo que ha hecho este gobierno de cómo se ha reconstruido el país. Pero esta vida que tiene esta diputada es la vida que han tenido todos, hemos tenido todos. Cada uno de nosotros, de los argentinos y argentinas, puede contar que no tenía trabajo, porque hoy parece normal que haya trabajo y que tengamos un 7% de desocupación. Pero hace 10 años teníamos el 25% y teníamos el 58% de pobreza en este país. Hoy parece normal que se jubile la gente y que el 97% de la gente que está en condiciones de jubilarse esté jubilada y cobre 2 aumentos al año, pero hace 10 años mi abuela Nélida cobraba 150 pesos. Realmente yo siempre, cuando hablo con mis vecinos o cuando hablo con mis amigas, mis amigas no todas piensan como yo. Yo no me peleé con nadie. La salita naranja sigue estando, a pesar de no pensar en muchas cosas ni parecido. Entonces, a mí esa ruptura, como siempre en la vida, me vino muy bien. Me vino muy bien y me sigue viniendo muy bien. Yo siempre le digo lo mismo a mis compañeros, ¿no? A mis compañeros y mis compañeras del Frente para la Victoria. La sofisticación en la demanda que tiene hoy la sociedad argentina, de todos los sectores sociales, de los sectores más vulnerables, de los sectores medios, medios altos y de los sectores altos, ganar más y más. Pero es absolutamente lícito que nosotros hace 10 años pusimos 5 millones de puestos de trabajo porque era lo que había que hacer. Ahora, esos trabajadores quieren seguir viviendo mejor y a mí me parece fantástico. Y que los sectores medios quieran más, también me parece muy bien. Lo que sí hay que tener es una conciencia absolutamente prudente, porque hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Nosotros no hicimos todo junto, de golpe. Nosotros YPF la restatizamos hace poco, hace 2 años atrás. Y los trenes todavía, eso es un sueño mío, porque el Sarmiento que pasa por acá enfrente, Sí, la bueno, gente es del mi oeste vida y es la vida de mis hijos. Mis sí, hijos sí. viajan en ese tren y si le preocupa a todo el mundo, a mí también me preocupa. Yo quiero que mis hijos viajen seguros, bien, calientes en invierno, frescos en verano, que no pierdan 3 horas en la estación, bueno, y una estación segura. A mí me preocupa lo mismo que le preocupa a todo el mundo. Estaba sola con mis hijos, no escuché, y pensaba cómo fue el después. Por un lado, no estaban los papás y había que seguir. ¿Y cómo fue ese seguir acá? Tuve el acompañamiento de mis primos, que son como mis hermanos, digamos, y de mis tíos, y de Néstor y Cristina. Yo empecé a militar con Néstor y Cristina en el 99. Y yo encontré un proyecto político donde poder reconstruir la Argentina. Y así fue compartir un proyecto político y también un matrimonio, porque la misma idea aparece en este matrimonio. Digo, cuando uno ya elige accionar desde la política, también elige la vida. Y en la vida también la elección de un compañero tuvo que ver con las elecciones de ideas. Juan, que es mi compañero, nos casamos hace poco, pero ya hace varios años que estamos juntos, tiene que ver con el compromiso militante, con un estilo de vida militante. La verdad es que para hacer política tenés que tener un compañero o una compañera. Si vos tenés un hombre, digamos, que hace, los dos hacemos política, él es funcionario, ha sido un militante político toda su vida, es politólogo, bueno, es un gran compañero y la verdad es que nos apoyamos mutuamente mucho. Para mí, Juan es una de mis fortalezas, de los apoyos más importantes, afectivos, intelectuales y políticos que tengo. ¿Y los chicos también tienen política? Yo siempre intenté no tener una... como en todo, digamos, ¿no? Yo no soy católica. He ido a un colegio católico toda mi vida. En un momento perdí la fe y no soy católica. Pero no quise que mis hijos fueran ni católicos, o sea, que eligieran cuál era su fe, digamos. Lo mismo hice en términos políticos, digamos. Tampoco quería que fueran
peronistas o radicales y tampoco que fueran de San Lorenzo, como yo. En la época de la 125, cuando nosotros tuvimos esa gran discusión, mis hijos estaban del lado del campo. ¿Qué momento? Fue un momento difícil, pero mis hijos además estaban con grandes discusiones, teníamos grandes discusiones acerca de qué se estaba discutiendo. Y mis hijos estaban con el campo, ¿no? Y cuando terminó esa discusión, bueno, empezaron a entender, digamos, cuál había sido, yo por supuesto sin intervenir, cuál había sido la discusión de fondo, qué era lo que había pasado. Bueno, hicieron el proceso mis hijos, que creo que la mayoría de la Argentina. Y empezaron a transitar un camino de identificación política, solos, ¿no? Y el día que muere Néstor Kirchner, Martina, mi hija, que hoy tiene 21 años, yo había volado al Calafate, Martina me llama desde la Plaza de Mayo y me dice, bueno, si esto es el peronismo, yo soy peronista. Y la verdad es que yo que estaba en ese momento, perdón, ¿no? Pero yo que estaba en ese momento con un dolor muy grande, ¿no? La verdad es que lo que sentí una vez más es que Kirchner me seguía dando, ¿no? Y seguía dándome aún en ese estado, ¿no? Aún en esa situación. Para mí era muy doloroso porque además yo no podía reconocer que ese hombre que había sido tan importante en mi vida, un padre para mí, ¿no? Bueno, estuviera muerto, ¿no? Y yo veía después las imágenes cuando volvimos del Calafate, recorrí la plaza, estaba mi hermano con sus hijos, y estaban mis primos, y estaba la gente, y estaban los pibes. Había muchas Martinas ahí, ¿no? Había muchas Martinas. Y Franco también, digamos. Pero cuando se vieron con Martina... Cuando nos vimos con Martina, no, amor, digamos, amor. ¿Y Franco No, y Franco también. Franco Franco tiene 20 años, trabaja y también Franco está terminando el secundario. Bueno, Martina tiene 21 años, estudia sociología en la Universidad de Buenos Aires y estudia magisterio acá en Aedo. Y primero son muy militantes, pero además lo mejor que tienen mis hijos es que me traen siempre la verdad, digamos, ¿no? Y en mi casa se arman grandes discusiones porque vienen, es un punto de reunión, siempre lo fue. Y por supuesto que nadie piensa homogéneamente en el mundo. Bueno, en mi barrio, en mi casa tampoco. Entonces, las discusiones grandes que se arman con los amigos de mis hijos son muy interesantes. Yo aprendo mucho. ¿Y los límites cómo funcionan en esta discusión política siendo mamá? No hay límites en la discusión política, o sea, como he aprendido en la vida. O sea, no límites en el sentido, no hay preguntas que no se hacen todas las preguntas, pero además es el momento en que ellos y todos sus amigos se pregunten todo, es más, preguntan cosas que a mí no se me ocurriría preguntar. Entonces esa es la riqueza que tienen los pibes hoy, la juventud hoy. La Mansión Cere no son pies, son mucho más que eso. Son una huella de la lucha que han emprendido durante 30 años, más de 30 años. Hombres y mujeres que perdieron a sus hijos, a sus nietos. Y ahora lo que vemos es una casa de la memoria y la vida. Y para mí es la reconstrucción de la historia individual y colectiva. La mía, de mi niñez, de mi infancia, de mi adolescencia.
y ahora de mi joven adultez, ¿no? Porque la verdad es que madres, abuelas, hijos y familiares de detenidos desaparecidos se juntan en este lugar, trabajan por la memoria, la verdad y la justicia, pero con la vida, ¿no? Con la vida de un barrio, de un pueblo, que es, bueno, todo esto que ustedes ven, que es bueno, jugar al fútbol, entrenar, todavía se entrena béisbol y softball en este lugar. Es una zona de influencia muy importante para los pibes y pibas, y además gente grande también que viene a trabajar en su salud y de paso también está en un espacio que tiene mucha historia. La década pasada o esta que transcurrimos muestra una manera de entender la historia argentina y lo que sucedió con respecto al 76 y el adelante. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no piensa igual? Con aquellos que quizás también formaron parte, ¿no? Nosotros definimos a la dictadura como cívico-militar, porque obviamente estaba sostenida también por enorme parte de la sociedad argentina y de la vida civil. Lo que sí creo es que parte de la sociedad lo que no tenía en ese momento era conciencia, y hoy la tiene. Este espacio, cuando uno ingresa, hace ruido en el silencio, es decir, nos pasan cosas porque es como si fuéramos a esos tiempos duros, oscuros. No es una historia de hace 500 años, es una historia reciente de la Argentina. Yo esta casa la vi, esta mansión la vi levantada, y lo que hoy es silencio en ese momento eran gritos, era música para tapar los gritos de la tortura. Todavía sigue teniendo algunos sonidos, que son los sonidos de los pájaros, sí, sonidos comunes, que son los sonidos de los pájaros, y el sonido del tren, que además sigue teniendo mucho que ver, es parte de los ruidos que todavía tienen en común. En algún momento se debatió esto, si estaba bien generar espacios recreativos dentro de estos lugares. Bueno, obviamente hay un acuerdo con esto, ¿no? Yo sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con armar espacios de la vida donde hubo horror. Yo hace poco estuve con uno de los sobrevivientes de este campo de concentración, de este centro clandestino, y le preguntaba, bueno, pero ¿por dónde se escaparon? ¿Dónde estaban ustedes? Entonces yo puedo reconstruir con mi memoria los lugares donde habían estado los compañeros y donde estaban los compañeros siendo torturados, cuáles son las salas de tortura, por dónde se escaparon. Era una casona impresionante, una mansión, una mansión impresionante. Y la única forma que tenían los vecinos de detenernos, ¿no?, en la entrada era decirnos que estaba embrujada. Una vecina ayudó a los 4 sobrevivientes. Ellos salieron desnudos y intentaron robarse, creo que 3 o 4 autos, no pudieron. Y la verdad que estaban desesperados porque empezaron a buscarlos. Obviamente se dieron cuenta los militares que se habían escapado, 4 presos, y la vecina, con una generosidad enorme, los hizo entrar y llamó al padre de uno de los compañeros que se escapó de acá. Sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Cuando vos me preguntás sobre mi vida y quién soy hoy, yo te hablo desde lo que fui y cómo construí esta Juliana que soy hoy. La Argentina no se puede construir y reconstruir si no sabe de dónde viene, no puede saber a dónde va. ¿Y han habido amigos del barrio que desaparecieron? ¿Ha habido una historia que te golpeara más frontalmente aún? Amigos de mis padres, ¿no? Obviamente. Mi mamá fue expulsada por la dictadura del gremio docente. También mi papá vivió una situación muy compleja, estuvo preso, digamos, pocos días, pero estuvo preso junto con un compañero de trabajo y la pasaron mal. Sí, mis padres tienen muchos amigos que no están desaparecidos, que estuvieron detenidos y que estuvieron torturados. Y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. Soy hija de Orlando Galván, desaparecido, y encontramos los restos en el 2010. ¿En dónde?
Él desapareció en Caseros. Sí. El equipo antropológico encontró los restos en un cementerio en Berizo, en una tumba de nene junto a 4 compañeros. Sí, ¿y qué te pasó cuando encontraron los restos de tu hijo? Me lo mataron en el momento. Fue un duelo, todavía estamos haciendo el duelo, ¿no? Pero si bien dentro de nosotros sabíamos que a lo mejor no lo íbamos a encontrar más, estaba esa poquita lucecita de saber que aunque sea los restos los podíamos encontrar. Él cuando se lo llevan, éramos 5 hijos chiquitos, 11 años, 8 ¿De dónde años. se lo llevan? De mi casa. A las 4 de la mañana lo vinieron a buscar a casa y se lo llevaron. Y bueno, nunca más lo vimos. Y ¿Tu viejo era militante? Mi viejo era militante, era montonero, trabajaba en casa y tenía un taller de calzado, era zapatero. Y bueno, militaba en las villas cerca de casa, Carlos Gardel, una villa que le llamaban la Villa de los Paraguayos en Caseros. Y bueno, yo militaba con él a los 11 años, pero andaba en las peñas, en las chocolatadas, en todos los lugares donde él me podía llevar, yo iba. Pero esto de encontrarlo fue muy fuerte. Vos generalmente se te muere un familiar, le haces el velatorio en el momento, lo vas a ver. Pero peleaste 30 años. Pero esperé 33 años, lo busqué 33 años. Y de pronto un llamado del equipo antropológico me dice, tenemos un adelanto en la investigación. O sea, un adelanto en la investigación, no lo encontraste o no, ¿viste? No era tanto adelanto. Y bueno, yo llamando a mis hermanos, porque ya te digo, éramos chiquitos en esa época, 11, 8, 5 años, 1 año y medio y 3 meses. Llamando a cada uno de mis hermanos, me parece que encontraron a papá, me parece que encontraron a papá. No me dijeron, pero me parece que encontraron a papá. ¿Tu vieja vive? Mi vieja falleció un 24 de marzo volviendo de una marcha en 2005. 60 años tenía mi vieja cuando falleció. Y viniendo de una marcha también, no aguantó mucho esto. Y era el cumpleaños de mi papá, también el 24 de marzo. Te podés imaginar que hoy los 24 de marzo son medios catastróficos. ¿Y vos como hija, como familiar, esta historia de poder hacer de la historia actividades para...? Es espectacular. Acabo de traer a mi hija a un partido de fútbol del Word, que estudia en el Word, y estuvieron compitiendo. ¿Qué con la pelota? ¿Qué es eso de esconder la pelota? Y estuvieron compitiendo acá recién en los colegios, y estuvimos desde las 8:30 de la mañana, y jugaron acá. No, esto es fantástico. Esto, ya lo que se está haciendo en la ESMA, ex-ESMA, no, esto es algo... ¿Y los restos nunca se los entregaron? Sí, los restos nos entregaron para que lo pusiéramos en un cementerio, por si llegan a encontrar los culpables, nosotros los responsables donde él estuvo detenido y asesinado, tenían que tener la prueba que era el esqueleto. ¿Cómo es tu nombre? Miriam Galván. Vos sabés que parte de mi niñez y de mi adolescencia está asignada por este lugar, ¿no? Y de la militancia de mis viejos. Me parecía que sí que este encuentro es una excelente forma de terminar la nota. Es como esos pequeños milagros, compañera. Pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Si el amistoso tuvo tanta patada, no me quiero imaginar lo que va a ser el de los puntos. Tenemos una fe enorme en el electorado. Gran parte de la oposición aparecemos hoy todos juntos. Demos el debate, por favor, no ocultemos la realidad. Me llamo Graciela, tengo 58 años. Mi nombre es Hernán, de Capital Federal. Mi nombre es Laura Andrea Pinto, soy de Temperley. Soy Fabián Acosta, tengo 37 años. Me llamo Graciela, tengo 52 años. Mi nombre es Rodrigo, tengo 21 años. Sonia, 40. Soy Maximiliano, tengo 22 años. Me llamo Dalia, de Acero, 87. Héctor, tengo 46 años. Cristian, vivo en Zona Oeste. José María, 54 años. Soy Marcela, tengo 42 años. Soy Diego. Me llamo Victoria, tengo 24 años. Me llamo Diego, tengo 40 años. Yo me llamo Cristina Silva. Juan Ignacio, soy de Tres Arroyos. Me llamo María Cristina Madrid. Tengo 67 años. Mi nombre es Jaime, la edad no te la digo porque soy muy coqueto. Me llamo Claudia. Mi nombre es Pablo,
Mi nombre es Dora, vivo en Almagro. Mi nombre es Mabel Puglieso, tengo 59 años. Me llamo Nicolás, tengo 19 años y soy de Palermo. María Carmen, tengo 51 años. Mi nombre es Luciano Urrutia, tengo 24 años. Me dedico a la lutería. Soy ama de casa. Soy de Tigre. Soy de Bursaco. Soy de San Martín. Vivo acá en Vicente López. Soy técnico en armado y reparación de computadoras y vivo en Avellaneda. Soy ama de casa. De Carapachane. Y médico administrativo. Soy de Belgrano, soy comerciante. Trabajo en sistemas. Oriunda de la ciudad de Santa Fe. Somos de Parque Chacabuco. Vivo en el partido de Malvinas Argentinas. Me dedico al rubro inmobiliario. Soy auxiliar de escuela. Soy actuario, trabajo en una compañía de seguros. Soy guía de turismo de Tigre. Soy de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Me gustaría que hubiese más debate. Yo creo que hay debate. Por ahí a veces falta madurarlo un poco más. Hay que debatir y hay que debatir ideas y propuestas políticas. Pienso que no hay debate. Estaría bueno un enfrentamiento de ideas. Me parece que se dedicaron nada más a ensuciarse uno con otro. Yo considero que es un debate débil, no es un buen debate. Podría cambiar por hoy hasta mi voto, que si participaran más los políticos. No tengo ninguna razón para pensar que va a haber un debate político de mejor calidad del que hubo hasta ahora. No creo que nadie se entere en el debate cuál es la postura ni ideológica que va a tomar ninguno de los candidatos. Haría falta un poco de debate para reafirmar en el caso de cambiar la decisión, ¿no? Tendría que ser un debate más profundo. Hasta ahora no hubo nada y sí, conocer más los planes que tienen con la provincia y con todo. En los países del primer mundo se hacen los debates y vos sabés que cambia totalmente. Pienso que es una buena forma de conocer las distintas posturas. Sí, está bueno, suma. Es necesario un debate hecho de cara al pueblo. Siempre es bueno saber qué es lo que opina cada uno. El debate sería buenísimo, pero generalmente yo creo que dicen lo que la gente quiere escuchar y no lo que realmente piensan. No hay debate, no hay propuestas superadoras, entonces, ¿qué voto vamos a cambiar? De debate no veo que haya mucho. Y tampoco veo muchas propuestas de parte de la gran mayoría de los candidatos. Cuando van a debatir a un canal, la gente que va a decirle sabe lo que le va a decir. No voto pura y exclusivamente por lo que se debate a nivel mediático. Me parece que es para la tribuna. Casi no se debate nada, pero eso viene pasando en casi todas las últimas elecciones donde se privilegia la imagen sobre las ideas. Y el debate es interesante, pero después, a la hora de hacer las cosas, de la palabra a los hechos, no pasa nada. Creo que la política que se da no se da tanto en la tele y está bueno para saber a quién vamos a votar y las propuestas de cada uno.